Hola, mi nombre es José Ignacio Alcalde y voy a hablar sobre teatro político y su aplicación en el cine tras la crisis de 2008. La charla se dividirá en cuatro apartados: la diferencia entre teatro político y social, el teatro político lo intentaremos definir, veremos si se puede hablar de cine político y por último veremos las películas que tratan la crisis de 2008. Para empezar, diremos que la definición de teatro ya es de por sí complicada. A lo largo de los siglos no se ha llegado a un consenso definitivo sobre lo que es teatro. Por lo tanto, tendremos que ser muy cuidadosos a la hora de ver las diferencias entre el teatro social y el teatro político. Empezaremos con el teatro social. Los orígenes se enclavan en las revoluciones burguesas de los siglos XVIII y XIX, cuando hay un enorme éxodo a la ciudad para la incorporación en el trabajo de las fábricas, lo que conlleva, debido a la falta de derechos civiles, sociales y laborales, conllevó el hacinamiento y la podredumbre, que ciertos sectores progresistas de la sociedad se alarmaron y promovieron una reforma del sistema. Y hay que subrayar la palabra reforma porque nunca quisieron un cambio de este. Es entonces cuando surge el teatro social, un teatro en el que se exponen los problemas que surgen de esta nueva situación social y política. Pero si solamente se muestran los problemas de los que hablamos, se cae en el error de que se legitima la situación que se está denunciando, ya que no se muestran los porqués, qué nos ha llevado a esa situación, tampoco se da una solución a ellos, por lo tanto se cae en el conflicto de pensar que la realidad es así y que poco se puede hacer para cambiarla. De hecho, de otra manera, así son las cosas y lo único que podemos hacer es mostrar esa injusta situación. Por lo tanto, se suprime cualquier atisbo de solución al problema planteado. El principal obstáculo, como decimos, no es social, sino es social, perdón, no es político. No se basa en los fundamentos de una relación entre clases sociales y en una lucha de poder entre ellas. El problema es inherente no a la sociedad, ya, sino a la realidad misma. Lo que se pone en escena es la realidad y por lo tanto el sistema no es malo, es el hombre. Y el que hay que cambiar, a quien hay que cambiar, es al hombre, no a la sociedad en sí. En definitiva, el teatro social no deja de pertenecer al naturalismo. Veremos que el teatro político lucha contra este. No deja de pertenecer al naturalismo, a mostrar en escena lo que vemos en la realidad. Y en última instancia es la naturaleza del hombre la que genera los conflictos mostrados en escena. Es el hombre libre, en este caso, el que se comporta de una forma errónea o no. El teatro político, por otra parte, y en esto seguimos la línea teórica de César de Vicente Hernando, un teórico que nació en el 64 y murió hace un par de años, tiene un objeto de estudio diferente, y esto es lo radicalmente importante. No es el estudio del alma humana, como en el naturalismo, de una naturaleza humana, sino el estudio del poder en la sociedad capitalista, planteado como una lucha entre las diferentes clases sociales que la integran. Este tipo de teatro nació en el último tercio del siglo XIX y no pudo hacerlo antes debido a que no se daban las dos características principales. La primera es la aparición de la clase trabajadora o proletariado como sujeto histórico y el sentimiento de pertenencia a ella, y por otro, un corpus teórico que refrende lo expuesto en escena. Estamos hablando del marxismo. Solamente cuando aparece la clase trabajadora y sabiendo por qué esa es clase trabajadora y qué conlleva eso, es cuando puede nacer el teatro político en lucha contra el naturalismo o contra el realismo burgués. Este último, el naturalismo del realismo burgués, se implantó a lo largo de 4 siglos y tuvo dos periodos diferentes. Uno en el que se trataba una temática muy política que abarcó los siglos XVI al XVIII y que tiene como máximo exponente a Shakespeare. Hablamos de dramas de temática muy política en la que ya se están expresando las herramientas ideológicas más importantes del capitalismo, como es el contrato social, la naturaleza humana,
el individuo libre, el concepto de ciudadano en contra de los estamentos de la Edad Media, la movilidad social, por supuesto, vemos que no solamente en el teatro, sino también en la literatura, incluso en los cuentos. Muchos de ellos hablan de la movilidad entre estamentos, en la movilidad entre clases sociales. Y a mí me gusta hablar del primer libro, que se supone que es el primer libro burgués, que se llama Discurso sobre la servidumbre voluntaria, ya a finales del siglo XVI, donde el autor expresa ideas que serán recurrentes a lo largo de los siglos venideros, como que hay individuos más libres y que todo individuo es libre, pero que hay algunos que son dueños de su destino y que luchan contra la esclavitud o la servidumbre, mientras que hay otros que son incapaces de luchar contra su naturaleza, que son siervos y que siempre lo seguirán siendo. Y que lo podemos aplicar al siglo XXI. Pero claro, si hay una naturaleza humana, se puede idealizar y llegamos a un ser ideal. Estamos hablando del héroe, del receptor de todas esas bondades, que los vemos en multitud de películas y de obras de teatro. Esto es impensable en el teatro político, ya que el ser humano está atado radicalmente a sus condiciones históricas. El ser humano se comporta según el contexto histórico en el que nace y en el que vive. Y como ese contexto histórico va cambiando indefinidamente, así pues, ese individuo no podrá ser receptor de una naturaleza humana, sino que cambiará según sus condiciones históricas al mismo tiempo. Pero ¿ha habido algún teatro no político? ¿Ha habido algún tipo de arte que no se haya utilizado políticamente? Podemos pensar en Casa de Muñecas, en Antígona, ya en el teatro clásico griego, Tartufo, películas como Los Diez Mandamientos, como La invasión de ladrones de cuerpos. Todo sistema utiliza de forma política el arte, no solamente el teatro o el cine, para imponer su ideología. Pero no a todo se le puede llamar teatro o cine político. Porque la tarea principal del teatro político es ver los mecanismos ideológicos que hay detrás de esa llamada realidad que nos muestra el naturalismo y ver cómo funcionan esos mecanismos ideológicos. Mostrar las contradicciones que son inherentes a cada sistema mediante la dialéctica. Por lo tanto, estamos hablando de un teatro analítico, analiza las situaciones que vivimos en el día a día. En contra del teatro naturalista, que es imitativo, se supone que imita la realidad. El individuo deja de ser, por lo tanto, el centro de la obra para que sean las relaciones sociales, las relaciones entre clases y los conflictos de poder los que sean los protagonistas de las obras de teatro y cine. Y también hay un nuevo rol del espectador con autores como Brecht o como Augusto Boal. Pero para que el teatro político funcione, ya que tiene un objeto de estudio diferente al naturalismo, tiene que haber unas herramientas diferentes. Y para eso se produce una ruptura con la identificación por parte del espectador con el héroe, con lo que se muestra en escena. El naturalismo encuentra la problemática en la representación de la realidad, pero el teatro político en el estudio del poder. Hay una radical historicidad, como he dicho anteriormente, y el uso del narrador da una sensación de objetividad al mismo tiempo que rompe la identificación. El procedimiento general del teatro político podríamos plasmarlo en los siguientes párrafos. Se analiza una situación dada con base a diferentes documentos. Se podría hablar del teatro documento. Después se exponen las contradicciones, las inconsistencias de la situación relacionándolas con el sistema en sí. Mostramos las determinaciones y condiciones de esas relaciones de poder. Y por último, se estratifican, se muestran las relaciones, ya sean consecutivas, causales o dialécticas. Una definición breve para ver la diferencia entre el teatro social y el político es que el teatro social denuncia una situación de nuestra realidad, mientras que el teatro político denuncia una situación de nuestra sociedad, incorpora el porqué, las causas, y puede proponer una solución
a dicho problema que conllevará una solución al sistema en el que vivimos. ¿Por qué el cine? ¿Por qué la crisis de 2008? Los autores de teatro formativo, como fueron Piscator, Brecht o Peter Weiss, utilizaron el teatro ya que era el medio de entretenimiento de masas mayoritario en su contexto histórico. En pleno siglo XXI, ese lugar lo ha copado el cine. Y no hablamos solamente del cine en el exterior, en la sala de cine, sino también el cine que vemos en nuestro salón, en las plataformas. Por lo tanto, lógicamente tendríamos que hacer un estudio del cine para ver si se pueden dar esos presupuestos políticos para utilizar una herramienta analítica como el teatro político. ¿Por qué la crisis de 2008? Para nosotros ha supuesto el acontecimiento político más relevante de las últimas décadas. Habrá un antes y un después históricamente en cuanto a lo social, lo económico y lo político. Pero ¿cómo se ha tratado la crisis en el cine? Y sobre todo, ¿se puede hablar de un cine político? Creemos que puntualmente sí. Hay algunos autores como Lars von Trier con su obra Manderley, como Bernardo Bertolucci con su film Novecento, por supuesto, Sergei Eisenstein con películas como El acorazado Potemkin y autores como Costa Gabras y Zeta, en los que sí se puede hablar de un análisis de la sociedad y de mostrar esas relaciones interclasistas. Hablamos de las películas que trataron la crisis del 2008. Nos tenemos que ir 3 años después para que veamos las primeras películas. La primera que mostramos es la de un francés, Cédric Kahn, con Una vida mejor. 2 españolas, Terrados, la trama sucede en Barcelona, y 5 metros cuadrados, que sucede en Madrid. También en el 2011 nos encontramos con 2 películas que estas sí intentan explicar los orígenes y las causas, más o menos, de la crisis, Margin Call y Too Big to Fail. Y ya nos vamos al 2013 para una excepcional obra de un gallego, Cristóbal Arteaga, que hizo una película de un plano secuencia de casi 1 hora y 20 minutos para contarnos una dura historia. Seguimos con una película italiana, una pseudocomedia, ya en el 2013, El Capital Humano. Y en el 2014 nos encontramos varias películas también. Una película muy divertida, a la misma vez que satírica, Murieron por encima de sus posibilidades. Una película muy entrañable, Los fenómenos, que sucede en Galicia. Y 2 películas más en el 2014, Hermosas Juventud, que se desarrolla en Madrid, y Magical Girl, también en Madrid. Nos vamos a Andalucía en el 2015 para Juan Miguel del Castillo, que hizo Techo y Comida. Y ya para finalizar, en el 2016 hubo un un musical con el tema de la crisis de fondo. Y en el 2016 también The Big Short, que también intenta analizar, es curioso que las 3 películas americanas son las 3 que intentan analizar los porqués de la crisis. En este caso vemos cómo hubo una persona que pudo visualizar cómo se iba a producir la crisis, y en vez de denunciarlo, se aprovecha de esa situación para enriquecerse de una forma brutal, y que lo protagoniza Christopher Bale. Ya nos venimos 6 años después, al 2022, con En los márgenes de Juan Diego Boto, y que trata sobre el tema de los desahucios en España. Y he dejado para el final Matria, que sin tratar de la crisis de 2008 en sí, me gusta hablar de ella porque de una forma bastante entrañable y dura nos habla del papel de la mujer en la eterna crisis en la que vive la clase trabajadora. Y a mí particularmente me encantó. ¿Qué elementos comunes tienen estas películas para tratar la crisis? Yo he identificado 5. La crisis o no se presenta o aparece como caída del cielo. De repente los personajes se encuentran en una situación y no es explicada. Simplemente están ahí. El recurso de irse al final de la película, pero ¿a dónde? Es que quizá podemos escapar de la realidad en la que vivimos. Y se repite varias veces en las películas que vemos. Un recurso un poco
inútil en el sentido de que la crisis sigue estando ahí y por mucho que se vayan de la ciudad donde viven, no se van a librar de ella. En ocasiones parece que no necesitan el dinero. Misteriosamente están cobrando el paro o similar. Con lo cual es un poco frívolo teniendo en cuenta la multitud de personas que lo pasaron muy mal y que incluso se suicidaron durante esos años. El origen de la crisis no se explica o es imposible de entender. Ahora lo veremos. Bajo todo esto subyace que somos impotentes, que no podemos hacer nada. Vamos a hablar de tres escenas. La primera Murieron por encima de sus posibilidades, en el que hay un diálogo entre el director del Banco de España y su secuestrador. Y este dice: no me diga ahora que usted también cree en teorías conspirativas. Eso se acabó. Nuestro mundo es demasiado complicado como para creer en conspiraciones. Solo un idiota podría pensar que eso es tan fácil, le dice el secuestrador. Es que somos idiotas. Explíquemelo como si fuese un idiota, a ver si me entero. La crisis tampoco es real. Nuestros analistas vieron venir la crisis hace años. ¿Y ustedes qué coño hicieron? Ese fue su error. Y ese fue también el nuestro. Nosotros creíamos que podríamos arreglarlo todo, pero este barco se está hundiendo con todos nosotros dentro. Deje esa puta mierda de metáforas. Yo no veo que este barco se esté hundiendo. Lo que hemos creado es tan complejo que ya ni Dios puede cambiarlo. Pero en la Edad Media en la Edad Media un hombre entendía el mecanismo de todo lo que hacía. Ahora no sabemos cómo funciona, nada, y todos dependemos de unos inútiles que ni siquiera sabemos quiénes son. ¿Cómo? Nadie entiende nada. Hágame caso, disfrute del momento. Vemos que los temas que se tratan son el que el sistema es incomprendible, nadie lo comprende, pero hay gente que lo maneja, que no hay culpables, por supuesto, y abogan por el carpe diem, si es que puedes, claro. El director del Banco de España es posible que pueda. Nos vamos a margin call. Hay dos analistas hablando y uno dice: mierda, esto va a afectar de verdad a la gente. Y sí, va a afectar a gente como yo. No, no, gente real. Escucha, si de verdad quieres hacer esto con tu vida, tienes que creer que eres necesario. Y lo eres. La gente quiere vivir como nosotros, con sus coches y con sus casas grandes de cojones que ni siquiera pueden pagar. La única razón por la que siguen viviendo como reyes es porque nosotros tenemos las manos puestas en los números para favorecerles. Si quito mi mano, entonces el mundo entero se va a la mierda bien rápido. Y nadie quiere eso. Dicen que sí, pero no lo quieren. Quieren lo que les damos, pero también quieren hacerse los inocentes y pretender que tienen ni idea de dónde les viene. Esto es más hipócrita de lo que estoy dispuesto a aceptar. Así que le jodan a la gente normal. Aquí vemos un discurso de la clase que propició la crisis. Le dan una plataforma para que puedan exponer sus ideas y sus razonamientos de por qué pasó la crisis, pero al mismo tiempo no vemos un discurso tan crudo de la gente que lo padeció en ninguna de las 15 películas que hemos visto. Esta misma película sigue con un diálogo entre el director y el vicepresidente. El director dice: simplemente no sé cómo la hemos jodido tanto. Y el vicepresidente responde: solo es dinero, es inventado, papeles con dibujos para que no nos matemos solo por algo de comer. No es algo malo y sobre todo no es nada diferente de lo que siempre ha sido. Le da una retahíla de crisis históricas. Dice: no nos podemos ayudar. Siempre es lo mismo, una vez tras otra. Ni tú ni yo podemos controlarlo o siquiera retrasarlo. Solo reaccionamos y ganamos mucho dinero si lo hacemos bien y nos dejan en la cuneta si lo hacemos mal. Y siempre ha habido, siempre habrá el mismo porcentaje de ganadores y perdedores. Otra vez, la crisis no ha sido creada por nadie. Simplemente la realidad, no el sistema. Es así y no se puede hacer nada por evitarlo. Este ejercicio de darwinismo social en una, en una película es realmente impactante para mí. Y por supuesto se ve una retahíla de crisis periódicas en las que ellos no tienen culpa ninguna, sino que la vida es así, pero que la primera que nombra es en el 1637, justo un poco después de que el capitalismo empezara a hacerse con la realidad. Para terminar, me gustaría decir una frase de Walter Benjamin que decía que no se puede luchar contra el sistema con las mismas herramientas que él ha generado. El cine, hoy por hoy, por lo que hemos visto, está luchando con esas mismas herramientas. Entonces, tendríamos que preguntarnos por qué no hay un cine político como ha habido un teatro político.
Muchas gracias y espero que os haya gustado.